El tema de hoy se llama la armadura de Dios aplicada al joven. ¿Por qué aplicada al joven? Porque estamos en clase de jóvenes, pero es aplicada también para todos los demás. Y eso está basado allá en Efesios 6, Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Efesios, Efesios 6, verso 10 al 18. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La introducción a este tema es la siguiente: la lucha real del joven cristiano, o del adolescente cristiano, o del joven adulto cristiano. Sabemos, y tal vez hemos pasado batallas, pero sabemos que no son batallas físicas. No nos dañan físicamente algunas veces, pero las batallas que enfrentamos en el día de hoy son la presión social, las tentaciones a través de las plataformas digitales, la ansiedad, las comparaciones, las dudas, algunas adicciones ocultas y, sobre todo, el desánimo espiritual. El apóstol Pablo dice en lo que acabamos de leer en Efesios 6:12 en específico: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice que sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué quiero enfocar esto de huestes espirituales de maldad? Por lo que acabamos, o por lo que acabo de decir un poquito más arriba, que las batallas que enfrentamos hoy día no son físicas, sino que son más en la parte espiritual. Pero el Señor nos da un equipamiento muy completo, que es su armadura, la armadura de Dios. Y esta armadura no solo es una metáfora bonita, sino que es una estrategia espiritual para resistir y vencer. Puede que la tomemos como una metáfora bonita, sí, pero no quedarnos ahí, sino saber que es una estrategia espiritual para resistir todas las asechanzas de las principados, de las potestades malas y contra las huestes espirituales de maldad, y para resistirlos a ellos y vencerlos. Pero ¿por qué el joven necesita esta armadura de Dios? Porque las tentaciones están solamente a un clic o a un toque de nuestro teléfono, de nuestra computadora. También es necesaria la armadura porque nuestra mente es atacada constantemente. De igual manera la necesitamos porque nuestra fe es cuestionada en escuelas, en trabajo, con nuestras amistades y en las redes sociales. Pero también es necesaria la armadura porque el enemigo nos busca derribar antes de que empecemos a formar nuestro futuro en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, como un león hambriento que ha pasado días y días sin comer y está rodeando a la presa que somos nosotros. Vamos a ver la armadura pieza o paso a paso, pero aplicada a cada uno de nosotros como jóvenes o adolescentes. La primera pieza
que dice la Biblia está ya en el verso 14 del capítulo 6 de Efesios. El cinturón de la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Que debemos vivir una sola vida, tanto adentro de la iglesia como fuera. No debemos de vivir una doble vida. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y sobre todas las cosas con Dios. No caer en mentiras, en apariencias o en hipocresías. Por eso este es el cinturón de la que de la verdad. La segunda pieza es la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Protege el corazón, que es el centro de nuestras emociones y de nuestras decisiones. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que debemos de guardar la pureza, de evitar relaciones que nos hieran espiritualmente y también que debemos de tomar decisiones que honran a Dios, no decisiones que honren las emociones o tomar decisiones de acuerdo a nuestras emociones. La tercera pieza de esta armadura es el calzado del Evangelio de la Paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y esto para nosotros debe de significar que debemos de caminar firmes en un mundo inestable. Debemos de saber hacia dónde vamos y cuál es la meta a la que queremos llegar. Debemos también ser pacificadores, estar alejados de los problemas. La cuarta pieza es el escudo de la fe. Dice el escritor a los Efesios: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego. Pero podemos preguntarnos, ¿cuáles son estos dardos de fuego con los que nos ataca Satanás? Lo vimos aquí, las batallas que enfrentamos hoy: la presión social, las tentaciones digitales, ansiedad, comparaciones, dudas, adicciones ocultas y desánimo espiritual y muchas más. Esos son los dardos de fuego que nos lanza el enemigo para tumbarnos de nuestra fe. Pero vemos aquí con esta cuarta pieza que debemos de tomar el escudo de la fe para protegernos y para evitar esos ataques. ¿Qué son los dardos hoy? Como les decía, las dudas que podemos preguntarnos tal vez en algún día. ¿De verdad vale la pena ser cristiano? Esta pregunta tal vez no la pudimos haber hecho antes de decidir bautizarnos, o ya después de habernos bautizado tal vez también nos hagamos esta pregunta. Pero este es un dardo que no fue protegido con el escudo. Las comparaciones, decimos que no somos suficientes. Las tentaciones fuertes, las ansiedades y el miedo al futuro o de lo que vendrá más adelante. Y también que nos culpamos por errores del pasado. Estos son algunos de los dardos que Satanás usa para dañarnos. Estos y los que vimos en la introducción. La quinta pieza es el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Es el casco que protege, ¿qué? Aquí lo dice, nuestra mente. Porque es vital para nosotros ponernos todas las piezas anteriores y el casco ahora, porque la mayoría de nuestras batallas empiezan en los pensamientos. La ansiedad, las preocupaciones, la depresión empieza con no valgo nada, empieza también con no voy a cambiar, o tal vez pensamos que Dios ya se cansó de nosotros, o tal vez nuestra vida no tiene propósito, que es lo que pensamos. Cuando sabemos que valemos mucho, que podemos cambiar también, y el Señor nunca se va a cansar de nosotros. Pero eso depende de nosotros de igual manera, porque el Señor nos perdona sin medida y sin importar cuántas veces. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y nuestra vida tiene un propósito divino. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos ha hecho a su imagen y semejanza, y es el mismo Señor el que nos ha dado un propósito en la vida. La sexta pieza de esta armadura es la espada del Espíritu. Es con lo que vamos a atacar la palabra de Dios. Es
la única arma ofensiva que tenemos en nuestro repertorio o en nuestro arsenal. Con esta arma, con esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el Señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás, lo venció a Satanás con esta espada. Ahí en Mateo 4 encontramos la historia. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras batallas del día a día? Conocer la Biblia para no caer en engaños es lo que debemos de hacer. Les he dicho muchas veces, he dejado tareas de que leamos. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos un capítulo nuevo, un libro nuevo, aprendemos más historias, aprendemos más cosas que el Señor hace. Y conocer cada una de esas historias no nos va a dejar caer en engaños que venga la gente de fuera y nos diga, oye, es que tal y tal y tal y tal. Y podemos responderles con la misma escritura a esas tentaciones y dudas. Y sobre todo, ejercitar nuestra memoria para fortalecerla en cuanto a textos. Y no solamente aprendérnoslos de memoria, sino aplicarlos a nuestra vida diaria. En el verso 18, el elemento o la cosa que se debe hacer para que toda la armadura funcione o se una es la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo y con toda oración. La oración activa la armadura, pero sin esta oración nuestra fe se debilita. La verdad se descuida y la mente se llena de ruido del mundo. Nos empieza a entrar la curiosidad y el querer hacer lo mismo que el mundo. Así que debemos de orar en todo tiempo. Dice otro pasaje, orad sin cesar. Pero ¿cómo podemos usar la armadura de Dios cada día? Al despertarnos, podemos orar pidiendo cada parte de la armadura. Aparte de agradecer por un día más, aparte de agradecer por la familia y por todas las bendiciones, podemos pedirle ayuda al Señor que nos brinde, junto a nuestro esfuerzo, que nos brinde cada una de esas partes, cada una de esas piezas de la armadura que acabamos de ver, para poder ir caminando con el Evangelio, para poder detener los dardos con el escudo y atacar las tentaciones con la espada, que es la palabra de Dios. Antes de salir de nuestro hogar a nuestro trabajo, nuestra escuela, donde vayamos, debemos de recordar nuestra identidad en Cristo y nuestro propósito de igual manera en Él. Durante el día, usar la palabra cuando venga la tentación o la presión o la ansiedad o todos los dardos que vimos anteriormente. En la noche, ya que estemos en nuestra casa, revisar nuestro corazón, hacer memoria de todo lo que hicimos en el día y si hemos fallado, pedirle perdón al Señor. Confesar nuestros pecados ante Él para pedir perdón, y esto va a fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de jóvenes que usaron la armadura del Señor. David, escudo de fe y espada espiritual. Sabemos que no confió en su fuerza, sino en Dios. Él era un muchacho jovencito, posiblemente estaba delgadito, y enfrentó a un hombre de guerra como Goliat, a un gigante como Goliat. Y si hacemos la comparación en cuanto a fuerza, pues vemos que David tenía las de perder. Pero él confió que Dios estaba con él y por eso venció a Goliat. El profeta Daniel usó la coraza y la verdad porque fue puro, firme y sin doble vida. Puro, ¿por qué? Porque no decidió contaminarse con la comida del rey, sino que pidió algo diferente para no contaminarse, para no llevar una doble vida y para mostrar su fe y su firmeza en Dios. Timoteo también usó el yelmo, el casco y el calzado del Evangelio
Tenemos el conocimiento de que él fue un joven predicador, seguro en su llamado, aprendiz del apóstol Pablo. Al usar el calzado del Evangelio iba designando congregaciones, iglesias, con ayuda del apóstol Pablo. El enemigo quiere destruir nuestro futuro, pero nuestro Dios quiere equiparte y equiparme a mí, equiparnos a todos para conquistar ese futuro. La armadura del Señor no es opcional, es esencial para la vida diaria del joven cristiano, del adolescente cristiano, del joven adulto cristiano, del adulto cristiano, del anciano cristiano. Efesios 6:13 dice: tomad la armadura para que podáis resistir y estar firmes. Dios no te llamó a perder la batalla, sino a vencerla. Por eso Él nos da esta armadura, estas 6 piezas y la oración para unirlas todas.